Bienvenidos a Bogotá a Fondo, un espacio en el que a través de completos reportajes profundizaremos sobre los grandes temas de interés para la capital y sus habitantes. Saludamos a nuestros televidentes de la señal abierta. Hola Laura, ¿qué tal? Hola Andrea, ¿qué tal? Saludamos también a quienes nos siguen a través de todas nuestras plataformas digitales. Hoy les traemos los nuevos informes de interés sobre nuestra ciudad. Comenzamos. El 2018 fue un año de grandes cambios. En Bogotá, varias de las obras de alta relevancia para la ciudad tomaron un impulso definitivo, entre ellas el metro y las troncales de Transmilenio que lo alimentarán, obras que hoy están a un paso de ser realidad. El panorama político estuvo marcado por tres grandes votaciones: las elecciones de Congreso, las presidenciales y la consulta anticorrupción. La llegada de Iván Duque al poder y con él la de la derecha colombiana representó, además de un cambio de rumbo, un nuevo estilo de gobernar. La implementación de los acuerdos de paz con las FARC, la migración masiva de venezolanos y la movilización estudiantil, entre otros temas coyunturales, fueron algunos de los que abarcaron la atención de la opinión pública. Un año que se recordará por varios hechos políticos de trascendencia, por logros de distinta índole, deportivos, ciudadanos y por importantes avances en infraestructura. Comencemos por esto último. El 2018 quedará en los libros de la historia de Bogotá como el año en que el metro, una obra de la que se hablaba en la ciudad desde 1942, pasó finalmente de simples estudios a un hecho real. El pasado 6 de agosto, día en que se celebra el cumpleaños de la capital, el alcalde Enrique Peñalosa y el entonces presidente Juan Manuel Santos firmaron los créditos con la banca multilateral e hicieron el anuncio oficial del inicio del proceso de licitación para el tramo 1 del metro. Pero ese anuncio vino acompañado de otro fundamental para la movilidad de la capital del país: la financiación de dos nuevas troncales alimentadoras como complemento del sistema metro, una sobre la avenida 68 y la otra sobre la avenida Ciudad de Cali. El 14 de noviembre, el alcalde, junto al presidente Iván Duque, acompañaron la firma de los convenios que garantizaron los recursos para estas dos obras. Ya estamos avanzando en todos los pasos preliminares para la licitación del metro. Los diseños finales de estas troncales estarán a final de año y la licitación la haremos a comienzos del año próximo. Los anuncios sobre el metro fueron sin duda buenas noticias para una ciudad en la que solo el 50% de los ciudadanos se movilizan actualmente en servicio público. Pero no fueron los únicos. Con mucha alegría, el 6 de octubre fue recibido en Ciudad Bolívar el primer viaje realizado en el Transmicable, una obra que beneficia a más de 700.000 residentes de este sector del sur de la capital, que conecta principalmente a los barrios Mirador y El Tunal y que se pondrá en funcionamiento definitivo en los próximos días. Y para hablar de grandes avances en infraestructura, el 2018 le dejó a Bogotá un nuevo escenario para eventos de gran talla, el Movistar Arena. Con un aforo para 14.000 espectadores y en reemplazo del viejo Coliseo cubierto El Campín, entró en funcionamiento el recinto que hoy alberga importantes eventos deportivos, culturales y artísticos. El Movistar Arena es la demostración de que funciona el matrimonio entre lo público y lo privado, con una inversión de cerca de 45 millones que renovó no solamente el escenario, sino recuperó toda una zona, con un parque bellísimo para la gente, con cerca de 90 presentaciones y espectáculos al año y con una generación de empleo directa e indirecta. Es la prueba de que lo público en realidad sí puede darse la mano con lo privado en beneficio de la comunidad. Sting, Depeche Mode, Roger Waters, Miguel Bosé y Shakira fueron algunos de los artistas que pasaron por nuestra ciudad. Y si bien la música congregó a la ciudadanía, la política también lo hizo de manera histórica. 5 jornadas electorales tuvieron la atención de los colombianos a lo largo del año. Las consultas interpartidistas realizadas el 11 de marzo, en las que salieron elegidos Iván Duque como candidato de la coalición de la centroderecha y Gustavo Petro como candidato de la izquierda. Los dos aspirantes a la presidencia derrotaron en una segunda jornada de votaciones que se realizó el 27 de mayo a los demás candidatos, entre ellos Sergio Fajardo, Germán Vargas Lleras y Humberto de la Calle. La nota característica en estas elecciones fue el miedo de la izquierda a que se subiera alguien de la derecha, pero la derecha también tenía el mismo miedo y temía que alguien que representara los intereses de la izquierda se apoderara durante 4 años del poder a nivel nacional. Ese miedo nos llevó a una situación de polarización que no conocíamos en la historia contemporánea. Antes se hablaba de las divisiones entre liberales y conservadores, luego se habló de otro tipo de problemas, pero este tema de la polarización ideológica entre izquierda y derecha muy seguramente la vivimos en el 2018
hecho y se va a mantener durante unos cuantos años más. Fue el 17 de junio, en la segunda vuelta presidencial, cuando los colombianos eligieron finalmente a Iván Duque como nuevo presidente de la República para el periodo 2018-2022. Con cifras históricas de participación, Duque alcanzó 10.373.080 votos, mientras que Gustavo Petro obtuvo 8.034.189 votos, un segundo lugar que le representó, gracias a la reforma de equilibrio de poderes, una curul en el Senado y otra en la Cámara de Representantes para su fórmula vicepresidencial, la hoy representante Ángela María Robledo. El Congreso que se eligió en marzo de este año es un Congreso completamente diferente a los que venían atrás. ¿Cuáles son las diferencias? La primera de ellas, el número de congresistas. Aquí es muy importante anotar que no solamente entra el segundo a la presidencia de la República, la segunda votación, igual que su segunda vicepresidenta, sino que también entra la fuerza que se desmoviliza, la fuerza alternativa, que es el resultado de la desmovilización de la FARC. Pero además de eso tenemos una segunda característica, y es que la conformación de ese mismo Congreso ya respondía a una lógica completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados, porque ya tenemos unas bancadas que son de gobierno, unas bancadas de oposición y unas bancadas independientes. Y eso marca el debate de manera muy clara frente a las posturas de las diferentes organizaciones políticas. La llegada de las FARC al Congreso fue uno de los hechos más relevantes de la política en el país. Aunque en la práctica los nuevos integrantes del partido FARC no obtuvieron los votos necesarios para ocupar las curules en el Congreso, estas les fueron garantizadas como parte del acuerdo de paz con las FARC, y en esa medida su llegada al legislativo significó un avance en la implementación de lo pactado. Por supuesto, la lógica del acuerdo de paz es que esto no se trataba simplemente del silenciamiento de los fusiles, sino que para poder cerrar definitivamente el conflicto armado y que no se repitieran nuevamente otros ciclos de violencia, pues que había que hacer frente a esas condiciones que han permitido que el conflicto se perpetúe. Por eso el acuerdo de paz habla de desarrollo rural, de ampliar la participación ciudadana, de luchar contra el crimen organizado, de satisfacer los derechos de las víctimas, de solucionar el problema de las drogas. Y lo que yo veo es que el avance en la primera fase de dejación de las armas, de tránsito a la legalidad, ha sido muy positivo y, como decía, está dando resultados concretos, pero la sostenibilidad del acuerdo de paz está en riesgo. El tránsito entre los gobiernos saliente de Juan Manuel Santos y entrante de Iván Duque, aunque tranquilo, significó un gran cambio de estilo y forma de gobernar. Al tomar las riendas, el nuevo presidente enfrentó asuntos prioritarios como la entrada masiva de venezolanos al país. Los analistas que son más prudentes hablan que cerramos este año con 2,5 millones de venezolanos, pero que en el transcurso de la próxima década fácilmente van a llegar 5 millones de venezolanos. Eso demanda un trabajo muy fuerte, hay que cambiar la situación fiscal, se tienen que destinar recursos de asistencia técnica en materia de salud, educación, alimentación, reubicación y asimilación al caso colombiano, temas en los cuales lamentablemente nosotros no tenemos experiencia. En otros frentes, la firma del acuerdo de paz abrió una ventana para que surgieran y se visibilizaran otras problemáticas que antes no tenían el suficiente despliegue informativo. Los asesinatos de líderes sociales, que en 2018, según datos de Indepaz, fueron más de 230. El surgimiento de bandas criminales dedicadas al narcotráfico y el desmantelamiento de varias estructuras delictivas de explotación sexual fueron temas que entraron a ser parte de la agenda pública. La financiación de la educación superior en el país fue otro de ellos. Queremos hacerles un llamado y contarles que estamos en mesa de negociación con el gobierno nacional. Hemos presentado más de 8 propuestas para demostrar que plata sí hay, pero lo que falta es voluntad política. 26 de las 32 universidades públicas entraron en paro en el mes de octubre, manifestando su descontento por el déficit financiero que golpea a las instituciones de educación superior. Finalmente, luego de más de una docena de encuentros y marchas multitudinarias, el gobierno nacional y los representantes de la comunidad estudiantil y académica llegaron a un acuerdo para aumentar en 4.5 billones el presupuesto del cuatrenio para el fortalecimiento de la educación superior pública. Los estudiantes y los profesores han reclamado deudas históricas con la educación superior. Nosotros lo reconocimos desde el comienzo del gobierno y por eso nos esmeramos en darle a la educación el presupuesto con más recursos que haya visto nuestro país y al mismo tiempo darle recursos de inversión a la educación, que son los más significativos conocidos hasta ahora.
La amplia movilización estudiantil es considerada por muchos la expresión de una ciudadanía activa, una ciudadanía que dio un gran golpe de opinión cuando el 27 de agosto, en una votación sin precedentes para una consulta ciudadana, logró 11,5 millones de votos en contra de la corrupción, poco menos de lo que se necesitaba para que la llamada consulta anticorrupción se convirtiera en un mandato ciudadano. Una votación superior inclusive a con la que se eligió presidente de la República, que marcan cuál debe ser la agenda más importante de acuerdo a los intereses de los ciudadanos. Lamentablemente, ese mensaje parece que no lo entendió el Congreso de la República. Hoy, sin embargo, los proyectos presentados por el gobierno ante el Congreso, luego de una mesa técnica anticorrupción, son solo eso, proyectos. Y mientras la ciudadanía clamaba por acciones contra la corrupción, uno de los escándalos sobre coimas y sobornos más grandes de los últimos tiempos en Latinoamérica tuvo uno de sus capítulos más importantes en Colombia, en donde fue destapándose de a pocos con alcances inesperados. Toda la clase política es culpable de corrupción. En el caso de Odebrecht, a menos que demuestre lo contrario, todos los días sale un escándalo nuevo, con nuevos actores, con nuevas personas que intervienen en el tema, con mayores responsabilidades de la clase política actual y de la clase política emergente. Los empresarios han resultado afectados, abogados, contadores, notarios. Yo creo que esto demuestra que los temas de corrupción en Colombia no son nuevos, son de vieja data, pero el tema era tan grande que Odebrecht hábilmente, desde el punto de vista perverso, entendió que Colombia era un paraíso para adelantar operaciones de corrupción. Justamente, durante un reciente debate en el Congreso, en el que se discutía sobre la supuesta inhabilidad del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, para abordar las investigaciones relacionadas con Odebrecht en Colombia, la senadora Paloma Valencia dio a conocer un video en el que el senador y ex candidato presidencial Gustavo Petro aparecía contando fajos de billetes en efectivo. Con esa evidencia, el que se convirtió en el líder más importante de la izquierda en el país resultó enlodado por supuestos hechos de corrupción. El doctor Gustavo Petro es un brillante político, pero le faltan muchas explicaciones sobre ese video repugnante que nos deja sobre el tapete prácticas de recibir dinero en efectivo para las campañas, sea legal o no legal, en el momento en que se hizo el video, que no pueden sino tener una lectura negativa para la gente. La mayoría de los delitos de corrupción política en Colombia siempre están relacionados con la plata en efectivo. Dos grandes pérdidas sacudieron al país antes de terminar el año. La muerte del expresidente Belisario Betancur el pasado viernes 7 de diciembre unió en una voz de condolencias a grandes personajes de la vida pública y política. Se nos fue un hombre ejemplar, un colombiano que soñó apasionadamente por la paz de Colombia, pero también se nos fue un gran abuelo, un gran papá. María Isabel Murillo, conocida como Missy, la promotora más importante de musicales en el país, murió en Zuley cuando celebraba sus 35 años de carrera y presentaba su más reciente obra de Navidad. Y así como recordaremos a quienes se fueron, también a quienes nos brindaron grandes alegrías. En materia deportiva, la selección Colombia y su destacada participación en la Copa Mundial de Rusia. Y la protagonista indiscutible, Katherine Ibargüen, que se convirtió en la atleta más importante de la historia colombiana y del mundo. Así fue proclamada por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, luego de ganar la Liga de Diamante en dos modalidades, salto triple y salto largo. Y no puedo con mis piernas, me están temblando ahora mismo. Pero completamente feliz de estar aquí. Aprovecho para dedicarle primeramente este premio a Dios, a mi profesor Ubaldo, que sin él no hubiera sido posible, a mi grupo de trabajo global, a Colombia entera, a mi familia, y de verdad que soy supremamente feliz. Y aunque se iba a retirar en diciembre de 2017, Katherine anunció desde ya que el 2019 irá por el récord mundial de salto triple, la única marca que le hace falta en su prominente carrera deportiva. Sin duda, Katherine Ibargüen fue la figura deportiva del año, una colombiana que sigue mostrando lo mejor de nuestro país en el mundo. Así es, Laura, mostrando esa sonrisa enorme de un país que en medio de las ambigüedades celebra con devoción sus saltos y sus marcas cada vez más grandes. Momento de nuestra segunda historia. Bogotá tendrá 16 importantes nuevas obras que se realizarán en 3 amplios sectores de la ciudad y que buscarán mejorar la movilidad y el espacio público.
También hay proyectos destinados a la recreación y el esparcimiento de los ciudadanos. Estas obras se realizarán gracias a la valorización que fue aprobada en el Consejo de Bogotá, valorización que por primera vez solo pagarán los predios de estratos 4, 5 y 6 y tendrán un amplio plazo para realizar el aporte. En el siguiente informe les contaremos los detalles de la valorización, cómo y quiénes realizarán el pago y las obras que tendrá la ciudad en los próximos años. Con 27 votos a favor y 16 en contra, el Consejo de Bogotá aprobó el proyecto de valorización para construir 16 obras en Bogotá. En 3 zonas importantes de la capital, la alcaldía de Enrique Peñalosa busca construir 16 obras viales y de espacio público que beneficiarán a 2,5 millones de bogotanos. Vamos a tener cerca de 20 proyectos de espacio público y ciclorruta con un total de 950.000 metros cuadrados de metafísica y más de 43 kilómetros de ciclorruta. Nunca antes ninguna administración le había apuntado tanto a esta meta. Dentro del plan se contempla hacer lo siguiente: 8 proyectos de aceras y ciclorrutas, 4 obras de infraestructura vial, un puente peatonal, un corredor ambiental, la reconstrucción de la zona industrial y un centro cultural. Hoy la ciudad está construyendo mucho. La ciudad tiene colegios, la ciudad tiene hospitales y no podemos permitir que la ciudad se siga endeudando. La única posibilidad que se hagan obras y obras en donde la gente puede pagar es precisamente donde se puede recurrir a proyectos como estos, donde la valorización permitiría no solamente que se encarezcan sus propiedades, sino que de alguna manera también colaboren con lo que el erario de la ciudad necesita. El monto que se busca recaudar es puntualmente de 906.579 millones de pesos y se asignará a cerca de 382.000 predios que se ubican dentro de las 3 zonas que considera el proyecto: el eje Cedro, el eje Córdoba y el eje de la zona industrial. El primer eje va entre la calle 39 y la calle 183, entre Autopista Norte y Cerros Orientales. El segundo eje entre Autopista Norte y Avenida Boyacá, entre calle 100 y 183. Tercer eje en la zona del sector del Salitre y cuarto eje en la zona industrial. Vamos por partes. El eje Cedro está ubicado entre la calle 72 hasta la calle 183 y entre el borde oriental de la ciudad hasta la Avenida Caracas o Autopista Norte. En este amplio sector del norte de Bogotá se recuperarán 3 vías que necesitan intervención urgente por su deterioro y para mejorar la movilidad de la zona. Se trata de la calle 134 entre Carrera Séptima y Autopista Norte, la carrera 19 entre 127 y 134 y la carrera 15 entre calles 134 y 170. Estoy de acuerdo con el arreglo, la construcción de estas vías y del aporte, siempre y cuando se cumpla y siempre y cuando el aporte que se haga es por parte de los ciudadanos, o sea para el bien de nosotros mismos. En el eje Cedro también se recuperarán andenes y se harán ciclorrutas en calles como la 92, la 94, la Autopista Norte y la 116. Los huecos, las irregularidades que tiene la ciclorruta y un poco la inseguridad y las basuras que botan, mucha basura. Yo estaría dispuesta a aportar para reconstruir esta ciclorruta. Entre las obras de esta zona también se cuenta la construcción de un centro de felicidad en el sector del Retiro. Estos complejos culturales, en donde los ciudadanos encontrarán oferta deportiva, recreativa y lúdica, son una de las principales apuestas de la administración Peñalosa. Estos centros van a favorecer a ciudadanos de todos los niveles. Solamente hay uno que es en estrato 6, que es el centro que quedará en la 82,11, pero que es un centro que será pagado mediante valorización. Como este, se construirán en principio 6 en Bogotá. Otro de los sectores con importantes obras será el eje Córdoba, que va desde la calle 100 hasta la calle 183 y entre la Autopista Norte y la Avenida Boyacá. Allí los proyectos principales son el corredor ambiental del Canal Córdoba entre las calles 128 y 170, la ampliación de la Avenida La Sirena entre la Autopista Norte y la Boyacá y más andenes y ciclorrutas en la calle 116. Sí, estoy de acuerdo en que arreglen estas zonas y nos toque pagar un poco más de valorización. También es bueno que en cosas que valgan la pena inviertan plata. El tercer eje beneficiado con estas obras será el de la zona industrial. Incluye las unidades de planeamiento zonal, Puente Aranda y el sector industrial de Montevideo.
Estamos esperando un pronto arreglo para esas vías porque está pésimo por acá Montevideo. Se forman unos trancones, esos carros pasan y botan la mercancía. Las vías, esta zona transita mucho carro pesado, totalmente, ustedes ven, están destruidas. Y pues siempre se escucha que las van a arreglar, que les van a hacer y pues realmente es olvidado, ¿no? 16 obras. Particularmente yo lo he apoyado porque encuentro en algunos sectores de la ciudad, como el caso de Puente Aranda, que los industriales, los comerciantes y los residentes de ese sector están reclamando la reparación de una serie de vías, el mejoramiento de ciclorrutas en este sector. Hay vías que no han sido intervenidas hace 20 años. Las valorizaciones que han presentado anteriores gobiernos han generado todo tipo de polémicas, pues es un gasto extra que en ocasiones se le ha pedido a ciudadanos que no tienen capacidad de pago. Esta administración tuvo que quedar a paz y salvo con 12 obras por las que en el año 2007 se había cobrado valorización y las alcaldías anteriores no las había ejecutado. Una contribución nueva para unas obras específicas en la capital, pero también muy importante, es obras que se van a tener que hacer de pagos que ya la gente había hecho tiempo atrás en Bogotá, desde el año inclusive 2005. Es decir, que a la administración de Enrique Peñalosa le tocó pagar el déficit que era de 400.000 millones de pesos del plan de desarrollo que tenían previsto para poder ejecutar lo que no se había entregado y no tener que devolverle a los contribuyentes lo que habían pagado años atrás. La exigencia era hacer la valorización, una nueva contribución para unas nuevas obras, pero no abandonar las que ya tiempo atrás se habían hecho. Allá en Suba era sencillamente un desorden, un infierno en la movilidad, un estancamiento de la ciudad allí en este territorio y por eso necesitamos rápidamente hacer estas vías tan importantes. Es por esto que en este proyecto presentado por el alcalde Enrique Peñalosa hay una serie de novedades que vale la pena mirar con detalle para entender por qué esta vez las cosas se harán diferente. Primero, será la primera vez que la valorización no se cobrará a los propietarios de estratos más bajos, es decir, el 1, el 2 y el 3. Los pagos irán por cuenta únicamente de quienes tienen un nivel económico más sostenible para correr con estos gastos. No afecta los estratos 1, 2 y 3, que es de donde yo provengo y a lo cual vine acá al Consejo a defender los estratos 1, 2 y 3. Las comunidades más pobres de esta ciudad, disgregadas, olvidadas por las diferentes administraciones. Los estratos 1, 2 y 3 no pueden permitir que con los recursos corrientes o de nuestros impuestos, ingresos corrientes del distrito, se le hagan las obras a los sectores más privilegiados. Si tiene dos predios, por supuesto van a llegar dos facturas, insisto, todas las cuentas de cobro tienen cuotas, absolutamente todas. Es decir, usted va a tomar la decisión por cuotas, paga la primera y el IDU sistemáticamente le va enviando cada 2 meses su cuenta de cobro a la casa. Los pagos se pueden realizar por internet, va a ser muy sencillo. Segundo, es la primera vez que el pago se podrá hacer por medio de cuotas en un lapso de 5 años. Adicionalmente, quienes paguen de manera rápida y pronta recibirán un 10% de descuento. Las cuentas para quienes deben pagar el monto correspondiente de la valorización empezarán a llegar en enero del 2019. Tercero, por primera vez se va a pagar la obra al mismo tiempo que se adelanta la construcción. Es decir, no se esperará hacer el recaudo completo, sino que las obras empezarán de manera simultánea. Una contribución para que le mejoren la calidad de vida, no solamente de sus vías, sino el espacio público, la gente lo atiende así. Y más hoy en día, cuando nosotros, esta administración y la comunidad da fe que todas las obras que fueron cobradas por valorización, todas están en ejecución. Cuarto, los estratos 4, 5 y 6 serán quienes deberán pagar. La única excepción para que un bogotano de estrato 3 tenga que pagar es porque tiene predios avaluados en más de 500 millones de pesos. Quinto, es la primera vez que se presenta ante el Consejo de Bogotá un paquete de obras que ya tienen diseños contratados y que tienen presupuestos ajustados y bien definidos.
Por primera vez traemos al Consejo una adjudicación de estudios y diseños en detalle en fase 3, evitando sobrecostos, evitando que los cronogramas no se cumplan. 31.000 millones de pesos. Abrimos el año pasado un proceso licitatorio para todos estos proyectos que trajimos al Consejo, 16 de ellos que ya fueron hoy aprobados, para continuar obviamente una conectividad, no solamente en ciclorrutas, en espacios públicos, en alamedas, sino también para la construcción de importantes vías. Sexto, se incluirán obras en el sector industrial, una zona que nunca antes había sido intervenida de esta manera y que se convierte en una estrategia importante para la generación de nuevos empleos. Yo creo que la mayoría de los empresarios, más de 50 años esperando la reconstrucción de estas vías, yo creo que deberíamos hablar con ellos, nos apoyaron el 100%, esperamos arrancar muy rápidamente la construcción de esos 47 kilómetros carril. Y séptimo, los contribuyentes en predios residenciales tendrán que pagar solo el tope máximo del equivalente a un impuesto predial. Segunda, porque no puede superar el impuesto predial de máximo 5 años. Ahora, es importante hacer unas aclaraciones sobre este proyecto. Quienes deban contribuir deberán pagar un monto que va desde los 80.000 a los 4.252.000 pesos en promedio. En los diferentes debates que hubo en el Consejo se hicieron los siguientes cálculos. El 40% de los contribuyentes podría pagar hasta 1.102.000 pesos. El 33,3% debería pagar entre 1.102.000 pesos hasta 2 millones de pesos. El 14% estaría en un rango de pago entre los 2 millones de pesos hasta los 3 millones. Y el 0,7% hasta 10 millones de pesos. ¿De qué depende cuánto deberá pagar cada contribuyente? Dependerá del avalúo catastral del predio, es decir, cuanto más alto, más pagará, y además de qué tan cerca o lejos esté de las obras que tiene planeado ejecutar la alcaldía. Los siguientes 5 años necesitamos invertir en determinadas vías y zonas de la ciudad que requieren una ampliación. Pero hay algo más importante, y es que quienes deban pagar esta valorización son personas que necesariamente deben estar a 1.5 kilómetros de la valorización. Hace unos años teníamos valorizaciones por interés general. La valorización ha generado siempre algo de incertidumbre, temor y desconfianza porque las obras no se ven terminadas. Y ese gasto extra que han tenido que hacer los bogotanos no se ve materializado. Pero esta alcaldía le apostó a un paquete de obras con presupuestos bien definidos que no afectará el bolsillo de los colombianos con más necesidades económicas, sino por el contrario, intentará favorecerlos. Los proyectos de valorización han generado siempre en la mayoría de bogotanos algo de desconfianza, temor e incertidumbre, porque las obras no siempre se han visto terminadas y el esfuerzo por este gasto extra algunas veces no se ha visto materializado. Pero esta alcaldía le apostó a un paquete de obras con presupuestos definidos que no perjudicará a los bogotanos con más necesidades económicas, sino por el contrario, tratará de favorecerlos. Para los contribuyentes, además, este proyecto incluye beneficios de pago que no se habían visto y que les permitirá tener más confianza en este proyecto que busca cambiarle la cara a 3 zonas definitivas de la ciudad. En total, estas obras beneficiarán a unos 2.5 millones de personas, obras que necesitaba la ciudad con urgencia. También es importante destacar el Centro de Felicidad El Retiro, donde los ciudadanos podrán encontrar actividades culturales y deportivas. Llegamos al final de Bogotá a Fondo, nos vemos en una próxima entrega con más reportajes para que ustedes sigan conociendo a profundidad los temas de nuestra ciudad. Hasta pronto.